Hola, vamos a resolver el ejercicio número 6 del capítulo 3 de empresa comercial. En este ejercicio lo que vamos a realizar son los estados financieros. Al lado izquierdo vemos el enunciado del ejercicio donde tenemos un balance de comprobación al 31 de enero de un determinado año X. En este caso voy a considerar que fuera el año 2021. Y lo que tenemos que proceder a hacer con estas cuentas es formar los diferentes estados financieros en forma secuencial. Primero el estado de resultados, a partir de lo que tenemos en este estado, el estado de cambios en el patrimonio, a partir de lo que nos da este estado, el estado de situación financiera y finalmente los asientos de cierre del periodo correspondiente. En este ejercicio vemos, ya que la empresa utiliza una cuenta de compras, que se trata de un inventario permanente, periódico, perdón, y por tanto tendríamos que hacer el cálculo del costo de ventas. Voy a proceder. De conformidad a lo que ya hemos visto en ejercicios anteriores y en los temas precedentes, la elaboración del estado financiero va a comenzar con el encabezado. Vamos a colocar el encabezado de conformidad a lo que establece la NIC 1 y vamos a tener por tanto 4 elementos. Primero, el nombre de la empresa a que corresponde aquel informe. En este caso, Costa Life S.A. El nombre correspondiente del estado. El primer estado que voy a hacer es el estado de resultado integral. Tengo que indicar el periodo. Recordemos que el estado de resultado integral es para un periodo de tiempo específico, ya sea un mes, ya sea un año, o el periodo correspondiente, si tiene otra periodicidad. Entonces, bajo ese supuesto, vamos a considerar que este fuera para el mes de enero del 2021. Entonces sería por el mes terminado al 31 de enero del 2021. Y la moneda y forma de redondeo de la misma. Yo voy a dejar las cuentas tal como aparecen en el balance de comprobación, sin ningún redondeo ni ninguna aproximación, porque son cifras pues no demasiado extensas, son bastante manejables. Entonces voy a decir que son nada más saldos en colones. Pero si yo fuera a considerar que estos son o tienen algún redondeo, podría decir que son saldos en miles o en millones, de acuerdo al redondeo que yo le estoy haciendo. Y vamos a comenzar. La primera sección del estado del resultado integral son las ventas, las cuales tenemos que convertir en ventas netas. Hay que recordar que si bien es cierto, yo vendo determinado monto, hay en algunas oportunidades devoluciones por parte de los clientes o bien pueden haber descuentos y entonces el cliente termina cancelándome un monto menor. Entonces vamos a colocar aquí descuentos sobre ventas, devoluciones sobre ventas y esto me va a dar las ventas netas. Consideremos los saldos de descuentos y devoluciones, por tanto, como una contrapartida de las ventas que las va a disminuir. Entonces voy a comenzar con unas ventas de 2.100.000. Tengo unos descuentos y unas devoluciones que las tenemos a la izquierda por 26.750 y 15.800. Voy a irlos tachando para no repetir algún saldo.
15,800 sería el descuento, más bien, los tengo al revés. Y las devoluciones y rebajas son estos 26. Voy a colocarlos al revés. Estos dos importes, entonces, como mencioné, van a rebajar a las ventas. Y por tanto, mis ventas netas sería el monto que vendí menos las devoluciones y rebajas. Estoy utilizando 3 columnas, en este caso, de forma tal que tenga los montos en la columna C, subtotales en la columna D y ya los montos que voy a ir considerando más relevantes de total de cada sección en la columna I. Este sería el total de la sección de ventas. Las ventas netas son 2,057,450. Continuando, vamos a hacer una sección adicional. Ya saben cuánto vendí mi producto, porque estamos hablando de una empresa comercial. Ahora ocupo saber cuánto costó ese producto, cuánto me costó adquirirlo. Recordemos que una empresa comercial lo que se encarga es de comprar mercadería y revenderla. La diferencia entre esos dos es la ganancia que tuvo, es lo que vamos a determinar ahorita. Para esto primero ocupo determinar el costo de la mercadería vendida. Y para esto, dado que es una empresa con inventario periódico, vamos a hacer toda la fórmula. Comenzando con el inventario inicial. El inventario inicial va a ser aquel que nos dice el estado o el balance de comprobación en este caso. El balance de comprobación dice que el inventario inicial son 159,700. Aquí me faltó un 5, perdón. Ahí está. Y por fórmula, al inventario inicial le voy a sumar las compras netas, que sería la sumatoria de compras más fletes sobre compras, devoluciones sobre compras y descuentos sobre compras. Las compras son 958,600, los fletes 40,000, las devoluciones y descuentos serían por 35,900 y 28,700. Voy a proceder a tacharlos aquí a la izquierda, no considerar estos montos. Y con esto voy a tener las compras netas. Las compras netas, que reitero sería la compra más el flete, menos la devolución y menos el descuento. Me da neto 974,000 colones. Y las compras, aquí decir más, las compras netas más el inventario inicial va a ser la mercadería disponible para la venta, que sería lo que compré más lo que tenía al inicio. Eso es lo que yo podría haber vendido durante el periodo. Y por fórmula, a esto le tengo que restar el inventario final. Yo tenía ese monto disponible, pero al final me quedó un elemento que yo determiné por conteo físico al tratarse de una empresa con inventario periódico. Si lo vemos en el ejercicio, nos dice que se sabe que el inventario el 31 de enero del 2021 es de 123,500. Esos 123,500 los voy a colocar en inventario final y
Ya con esto, la diferencia entre la mercadería disponible y el inventario final es lo que en teoría yo vendí. Voy a considerarlo entonces costo de ventas. El costo de ventas es entonces la resta. Y considerando que yo vendí por 2 millones y eso me costó 970,000 colones aproximadamente, vamos a tener aquí una utilidad bruta sobre ventas, que es la ganancia que tuve con la comercialización de esa mercadería de la empresa. A esto le voy a quitar los gastos de funcionamiento de la empresa, los gastos de operación. Entonces, por aquí voy a tener una sección que se llama gastos de operación. Y en los gastos de operación vamos a dividirlo en dos: gastos de ventas y gastos de administración. Gastos de ventas, tendremos que irlos identificando. Tenemos sueldos de vendedores, gastos de publicidad, los gastos por incobrables, que son gastos de ventas. Gastos por incobrables es cuando yo doy el periodo de crédito y al final del periodo de crédito el cliente no pagó y de ahí no pagó. Y finalmente los fletes sobre ventas. Todos estos entonces son los gastos de ventas. Les voy a hacerlos como hacia la izquierda, derecha un poquitito. Tendríamos los sueldos por 184,000, gasto de publicidad por 56,400, gasto por incobrables por 2,000 y fletes sobre ventas por 45,900. Esto sería el total de gastos de ventas, que sería la sumatoria de las 4 cuentas. Pero ahora me falta los gastos de administración. Gastos de administración va a ser la otra parte. Los gastos de administración, ambos los voy a dejar tal vez como en negrita para que los diferenciemos. Los gastos de administración son los otros gastos que nos están faltando, que de hecho dicen gastos administrativos. Voy a tachar estos de aquí. Ahí nos indican sueldos de administración. Gasto por depreciación de edificio, el cual es de administración. Gasto por depreciación de edificio. Gasto por depreciación de mobiliario y equipo de oficina. Gasto por servicios públicos. Por servicios públicos. Después tendríamos gastos por seguros. Y finalmente, el gasto por materiales de oficina. Vamos a tachar eso. Serían este y este. Ok, ahí lo tenemos. 256,000 de los sueldos de administración, 53,166 de la depreciación del edificio, 8,790 de la depreciación de mobiliario y equipo, 18,500 de los gastos por servicios públicos, 15,800 del gasto por seguros y 14,300 de los materiales de oficina. Aquí también vamos a hacer una totalización de gastos, pero en este caso son gastos de administración.
Y esto combinado con los gastos de ventas van a ser nuestros gastos de operación. Gastos de operación, los cuales van a ser los gastos por el funcionamiento de la empresa. Son gastos generales. ¿Y quién los va a cubrir? El margen de ganancia que obtuvimos de la venta, de la comercialización del producto. Entonces aquí vamos a tener una utilidad de operación que no va a ser otra cosa que tomar la utilidad bruta y restarle los gastos de operación. Ahí lo tenemos. Finalmente van a haber otros ingresos y gastos, que son todas aquellas otras operaciones que también tenemos que realizar en el negocio, pero que no tienen que ver propiamente con su operación. Nosotros no nos dedicamos como tal a estos elementos, por lo tanto suceden pues, no tan de forma recurrente, como lo que sucede, por ejemplo, en la ganancia de venta de mobiliario. Si yo vendí un mobiliario que tenía, obtuve la ganancia, pero yo no me dedico a vender mobiliario. Es algo que sucedió esporádicamente y que la voy a tener por ahí en esa oportunidad, igual que la pérdida en venta del terreno. Y en los otros ingresos y gastos también vamos a incluir el gasto o el ingreso financiero, el ingreso por intereses de dineros que tenemos en el banco o el gasto por intereses de un préstamo o un crédito que tiene la empresa con un banco o con una entidad financiera. Entonces vamos a abrir otra sección que son otros ingresos y gastos. Y en esta sección de otros ingresos y gastos vamos a considerar, un segundito aquí para el formato, dos secciones. Entonces, por una parte, los otros ingresos que van a ser la ganancia en venta de mobiliario y las comisiones ganadas. Tendríamos dos, entonces, que suman 25,100 y 26,100. Y este sería un ingreso. Este sería el total de otros ingresos. Y tendríamos los otros gastos, donde tendríamos los demás elementos. El gasto por intereses, la pérdida en venta de terreno, básicamente. Esto lo voy a hacer tal vez uno hacia la derecha. Los gastos, y aquí tendríamos, o nos daría un total de otros gastos. Estos dos los voy a mover un poquitito. Entonces, los otros ingresos son 51,200. Por su parte, los otros gastos tendríamos 6,000 de los intereses y 15,000 de la venta del terreno. Tendríamos otros gastos por 21,000 colones. Y el total de otros ingresos y gastos va a ser por la sumatoria de ambos, que serían 72,200. Perdón, aquí más bien los gastos restan. Ahí está. 30,200. Y si yo eso se lo agrego a la utilidad de operación, voy a tener una utilidad antes de impuestos, impuesto de renta, en este caso. Los ingresos son mayores, así que esto suma. Tendríamos una utilidad antes de impuesto de renta por 462,594. Y a esto habría que restarle el impuesto de renta, que lo vemos al lado izquierdo. Dice que el impuesto de renta son 50,000 colones. Entonces tendríamos aquí gasto
por impuesto de renta por 50,000 colones, perdón, aquí, acá. Y esto nos daría la utilidad neta del periodo, que corresponde a 412,594. Bien, con eso tendríamos este ejercicio, nada más aquí creo que estos eran 25,000. Ahí está. Tendríamos la parte de la utilidad neta del periodo. Lo que procedería ahora sería el cálculo de propiamente los demás estados a partir del estado que nosotros ya tenemos. Ya con eso se concluye entonces el estado de resultados. Voy a copiar el encabezado de este estado para hacer el segundo. El segundo estado sería el estado de cambios en el patrimonio. Vamos a cambiar en el encabezado el nombre, estado de cambios en el patrimonio. Tiene que tener la misma connotación de tiempo que tuvo el estado anterior. Sería el estado de cambios en el patrimonio por el mes terminado el 31 de enero del 2021. Y la moneda y grado de redondeo, que en este caso son saldos en colones. Y vamos a colocar dos cuentas que tenemos en el estado. Capital social y utilidades retenidas. Por los montos iniciales. Entonces, vamos a tener un saldo inicial. Vamos a tener la utilidad neta del periodo. Vamos a tener también el pago de dividendos. Y con eso vamos a obtener un saldo final del periodo. Lo que vamos a considerar en este estado entonces son únicamente las cuentas de patrimonio. Le vamos a considerar el saldo con el que cerró el periodo anterior, que es el saldo que vamos a tener en el estado con el balance de comprobación. En el caso del capital social, son 2 millones. Tengo 595,681 de utilidades retenidas. En el tenemos, consideramos que el patrimonio inicial es por 2,595,000 y de estas utilidades retenidas voy a agregarle las utilidades del periodo 412,494 y le voy a restar del dividendo que se haya pagado en ese periodo, que son 20,000 colones. Y pues, bueno, procedemos al saldo final, que es la totalización de estos movimientos. Al final el patrimonio nos cierra en 2,988,175. Aquí hay que tener en consideración que estos saldos de la cuenta capital y de utilidades retenidas los tenemos que llevar tal cual al siguiente estado, que es el estado de resultado de situación financiera. Y los vamos a colocar en la sección de patrimonio por esos montos. Bien, ya solo me están quedando las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Voy al tercer estado, que lo tendríamos igual para la empresa Costa Life S.A. Cambiamos el nombre del estado. Este sería estado de situación financiera. Aquí no podemos considerar que las cuentas sean por un periodo, sino más bien son cuentas que se encuentran acumuladas a una determinada fecha. Aquí sería únicamente 31 de enero del 2021 y la moneda, saldos en colones. Ese estado
Contiene las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, las cuales tenemos en el caso del activo que clasificar en corriente y no corriente, y en el caso del patrimonio en corriente y no corriente. Vamos a tener activos, donde tendríamos activo corriente, y vamos a poner las cuentas que son para un periodo de un año o que se pueden utilizar en forma inmediata. Estas serían bancos, cuentas por cobrar, la estimación para incobrables, la cuenta de inventario y la cuenta de materiales de oficina, y finalmente el seguro pagado por adelantado. Vamos a considerar 3 columnas de igual forma, donde vamos a tener en C, cuando tienen alguna subpartida que los disminuya, en D, las cuentas como tal, y en E, los subtotales. Vamos a poner entonces bancos, 30.600, cuentas por cobrar, 62.800, pero esta tiene una subpartida, que es la estimación para incobrables, por 5.000. Esos 5.000 disminuyen a la cuenta por cobrar. El subtotal de las cuentas por cobrar es 57.800. Tendríamos otras subpartidas, inventario, pero en este caso vamos a regresarnos y colocar el inventario final que teníamos en el estado de resultado integral, que son 123.500. Materiales de oficina por 25.600 y el seguro pagado por adelantado 31.500. Con eso tendríamos el total de activo corriente, que sería bancos más las cuentas por cobrar, más los inventarios de materiales de mercadería para la venta y el seguro pagado por adelantado. Pero un subtotal de 269.000. A esto le voy a tener que agregar los activos no corrientes. En activos no corrientes vamos a tener lo que corresponde a terrenos. Bueno, que es un terreno. Edificio. La depreciación acumulada de edificio. Mobiliario y equipo de oficina. Y la depreciación acumulada del mobiliario y equipo. El terreno es por 850.000, lo voy a colocar en la columna D, pero el edificio y el mobiliario tienen subpartidas. El edificio vale 2.658.300, pero tiene una depreciación acumulada de 664.575, que es una contrapartida que resta su valor. Tendríamos el mobiliario y equipo de oficina por 879.000, pero también tiene una contrapartida, que es la depreciación por 351.600. Tendríamos entonces la cuenta del activo menos su depreciación. La cuenta del activo menos su depreciación. Y con esto ya puedo hacer el total de activo no corriente, que va a estar compuesto por 3 cuentas: el terreno, el edificio y el mobiliario. Con esto tendríamos el total de activos. Total activos.
que va a ser la sumatoria del activo corriente y del activo no corriente. 3.640.125. Y finalmente, este ya es el total con el que me va a cerrar el estado. Tendríamos que comparar esta sección con la segunda sección, que es la de pasivos. La sección de pasivos tendríamos, bueno, pasivo y patrimonio, perdón, de pasivo y patrimonio. Tendríamos que comenzar primero por los pasivos. Los pasivos se van a subclasificar en pasivo corriente para aquellas deudas que son de un año. Entonces, vamos a tener en pasivo corriente cuentas por pagar, intereses por pagar, sueldos por pagar. Las cuentas por pagar por 79.630, el interés por pagar por 15.900 y los sueldos por pagar por 56.420, lo cual nos da un total de pasivo corriente por un importe de 151.950. Aquí le voy a correr una hacia la izquierda. Y tendríamos por otra parte el pasivo de largo plazo, pasivo no corriente, que es aquel que es para un periodo de más de un año, donde tenemos una única cuenta de hipotecas por pagar. Estas hipotecas por pagar tienen un valor de 500.000 colones. Es la única cuenta de pasivo no corriente que estamos manejando. Tendríamos total pasivo no corriente por estos 500.000 colones. El pasivo corriente más el pasivo no corriente nos daría el total de pasivos. Me está faltando colocar las líneas de subtotal. Ahí va. De cada vez que totalizamos, vamos a colocar esa línea. El total de pasivo me da 651.950. Y finalmente, tendríamos la sección de patrimonio, que si vemos ya no tenemos ninguna cuenta en el estado de, o en el balance de comprobación. Esas cuentas de patrimonio ya las habíamos calculado en el estado de cambios en el patrimonio, ya no las voy a sacar del balance de comprobación. Tendríamos patrimonio, tendríamos la cuenta de capital social y de utilidades retenidas. Una por 2 millones y la otra por 988.175. Aquí me daría un total de patrimonio por 2.988.175. Y con esto puedo totalizar el total de pasivo y patrimonio. Debe darme igual al total de activos de la ecuación contable. Y efectivamente, así es. Con esto terminaríamos el tercer estado financiero. Vean que los tenemos que llevar en cadena porque el valor de la utilidad neta del estado del resultado integral lo vamos a llevar para el estado de cambios en el patrimonio. Una vez determinado el estado de cambios en el patrimonio, las cuentas de patrimonio las vamos a llevar al estado de situación financiera. Y ya con esto podemos hacer la última parte que nos solicitan, que son los asientos de cierre, que son aquellos asientos necesarios para que las partidas de ingresos y gastos queden con importe de cero. Primero lo voy a hacer con los ingresos. Hay dos cuentas de ingresos. Bueno, si hay que considerar que esta es una empresa comercial. Antes de hacer eso, voy a hacer un asiento
que tendríamos en el caso de las empresas comerciales. El primer asiento de cierre que vamos a colocar es para cerrar las cuentas de compras y colocar la cuenta de costo de ventas y actualizar el inventario. Tendríamos costo de ventas. Aquí lo coloqué mal. El costo de ventas, la cuenta de devoluciones sobre compras, descuento sobre compras y ventas me quedó tildado, no sé por qué. Tenemos el inventario final, la cuenta de compras, la cuenta de fletes sobre compras y finalmente la cuenta del inventario inicial. El inventario inicial es el que teníamos en el balance de comprobación por 159,700. De aquí puedo tal vez quitar estas cuentas tachadas para irlo viendo bien. 159,700 es lo que aparecía en inventario inicial según el balance de comprobación. Tenemos unos fletes sobre compras por 40,000, unas compras por 958,600, un inventario final por 123,500, descuento sobre compras por 28,700. Aquí son devoluciones sobre compras por 25,900 y el costo de ventas tendríamos que calcularlo por la diferencia. Inventario inicial más las fletes sobre compras más las compras menos las devoluciones sobre compras, el descuento sobre compras y el inventario final, me da el costo de ventas, que debe ser exactamente igual al que calculamos en el estado de resultado integral. Aquí lo tenemos, 970,200. Posterior a esto tendríamos el asiento para cerrar las cuentas de ventas o de ingresos, ventas, ganancias, ganancia en venta de mobiliario y la comisión, o bueno, comisiones ganadas, las ventas por 2,100,000, las ganancias por 25,000 y las comisiones por 26,100. Esto lo vamos a llevar contra una cuenta de pérdidas y ganancias, que sería la sumatoria de las tres cuentas. Estos son los ingresos. Ahora voy a hacer cerrando los gastos. En este caso voy a tener pérdidas y ganancias por la sumatoria de las cuentas de gastos. Aquí tendríamos costo de ventas, por lo que calculamos en el primer asiento. Gasto por impuesto de renta. Voy a copiar tal vez en este caso las cuentas del estado de situación. Tendríamos estos gastos de ventas. Tendríamos los gastos de administración, que serían estos de aquí. Todas van a ir al D. Y el gasto de ventas, perdón, el gasto de impuesto de renta serían los 50,000 que colocamos al final del estado. Entonces, esto le voy a dejar la sangría. Ok, importante, aquí me estarían faltando las cuentas de los otros ingresos y gastos, específicamente la cuenta de los otros gastos. Vamos a colocar por acá. Y me faltaría también las cuentas de
las devoluciones y descuentos sobre ventas, de manera tal que en este asiento de cierre tengo el costo de ventas, el gasto por impuesto de renta, los sueldos de ventas, publicidad, incobrables, fletes sobre ventas, los sueldos de administración, los gastos por depreciación de edificio, los gastos por depreciación de mobiliario y equipo, los gastos por servicios públicos, los gastos por seguros, los gastos por materiales de oficina, los gastos por intereses, la pérdida en venta de edificio, los descuentos sobre ventas y las devoluciones sobre ventas. Aquí vamos a corregir que público lleva TIR. Y la pérdida de ganancia entonces sería por la sumatoria de todos los gastos. Ahí lo tenemos. 1.778.606. Finalmente, bueno, aquí vamos a mayorizar la cuenta de pérdidas y ganancias. Sabemos que pérdidas y ganancias tienen un saldo al haber por 412.000. Entonces voy a cerrar pérdidas y ganancias al debe por esa diferencia contra la cuenta de utilidades retenidas. Muy importante, estos 412.494 tiene que ser exactamente la utilidad neta del periodo. Entonces está correcto. Y finalmente cierro los dividendos. Utilidades retenidas contra dividendos. Por el monto que decía el Estado, que eran 20.000. Y ya con eso terminaríamos este ejercicio. Con esto finalizo. Agradecerles. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.